Bien, entonces en esta sesión vamos a continuar con la descripción de una variable, como es el volumen, ¿no? Y para eso vamos a compartir, vamos a irnos al entorno de R. No sé si ya pueden ver R, el entorno de R. Ya se ve, doctor. Bien, entonces en la anterior clase habíamos quedado en este punto justamente del cálculo de los cuartiles y de los quintiles, ¿no? Y habíamos hecho una interpretación, ¿no? Una interpretación. Entonces, tanto de los cuartiles como de los quintiles, ¿no? Pero acá tenemos que tomar en cuenta, bueno, vamos a hacer un gráfico. Vamos a hacer correr todo hasta donde hicimos la anterior clase. Vamos a hacer correr. Bien, y lo que les decía, pueden ver el gráfico de cajas, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos este valor que está fuera del intervalo de confianza que tenemos acá en el gráfico. Este es un valor atípico. Ese valor tiene un valor de 77, Y entonces habíamos indicado que nosotros tenemos dos opciones. Uno, revisar en nuestra base de datos si hemos cometido un error, ¿no? O lo otro es eliminar ese dato para que no pueda causar, ¿no?, algunas tendencias en la descripción de la variable del volumen, ¿no? Entonces, eso es una cosa que habíamos indicado. Bien, entonces vamos a continuar con esto. Habíamos indicado la última parte, que los quintiles son valores de la variable aleatoria de volumen, ¿no?, que en este caso está dado en pies cúbicos, ¿no?, que también lo podemos convertir en metros cúbicos. Está dado en valores de la variable aleatoria que divide el conjunto de datos del volumen en 5 partes iguales, una vez que los datos son ordenados de menor a mayor, ¿no? Entonces aquí tenemos el primer quintil es 18.8 pies cúbicos, el segundo quintil es 21.4 pies cúbicos, el tercer quintil es 27.4 pies cúbicos y tenemos el cuarto quintil que es 42.6 pies cúbicos, ¿no? Entonces, eso hemos interpretado acá también. Entonces, acá estamos en las medidas de posición. Entonces, ahora vamos a calcular las medidas, ¿no?, las medidas de forma. Y las medidas de forma, como sabemos, son dos fundamentalmente, ¿no? Aunque para estas medidas hay varias formulitas, pero las medidas son dos: el coeficiente de asimetría y la kurtosis, ¿no? Pero para esto habíamos indicado que nosotros vamos a utilizar una librería, ¿no? Entonces, una librería que se llama, nosotros habíamos indicado, ¿no? Entonces acá vamos a colocar también eso. Para calcular las medidas de forma, utilizamos la librería es la librería E10, 1071, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esa librería, ¿no? Entonces, para eso, en una anterior clase ya hemos instalado esta librería, ¿no? Entonces, vamos a ver si está disponible la librería E1071, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, vamos a hacer correr. Bueno, y efectivamente está disponible la librería. Fíjense acá, todo está de color rojo, no hay ningún mensaje de error. Bien, entonces ya tenemos ahí la librería instalada. Entonces, primeramente vamos a calcular entonces el coeficiente de asimetría. Calcular el coeficiente de asimetría, ¿no? El coeficiente de asimetría. Entonces, este coeficiente de asimetría, ¿no?,
va a ser utilizando una función que se llama skewness, pero para eso tenemos que saber cuál es el nombre de nuestra variable. Nuestra variable es esta de acá, trace volume, ¿no? Trace volume. Entonces vamos a calcular de ese vector donde está el volumen su asimetría. Entonces vamos a tener acá skewness. Entonces vamos a colocar el vector, ¿no? Entonces, bueno, también esto podemos llamar asimetría, ¿no? A ver, vamos a ver asimetría. Asimetría punto volumen, del volumen, asimetría del volumen. Y entonces vamos a tener acá el vector trace volume. Bien, y vamos entonces a visualizar ahora la simetría del volumen, ¿no? Entonces vamos a ver esa simetría, hacemos correr, bien, y aquí tenemos un valor, ¿no? Entonces nuestro coeficiente de asimetría, ¿no? Nos da un valor, acá vamos a copiar ese valor, de 1 punto, acá. Entonces vamos a colocar 1.01, ¿no? 1.01. Nosotros hemos dicho que la simetría solamente tiene 3 posibilidades. Cuando el valor es igual a 0 o muy próximo a 0, decimos que nuestra curva de distribución de la variable es simétrica. Si es mayor a 0, nuestra curva de distribución tiene asimetría hacia la derecha. Y si es menor, si es un valor negativo menor a 0, tenemos una asimetría, ¿no? hacia la cola izquierda, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? ¿Cuál va a ser la interpretación? La interpretación va a ser la siguiente, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar interpretación, ¿no? Entonces, hacemos la interpretación de este coeficiente de asimetría que hemos calculado y decimos, debido a que el coeficiente de asimetría es mayor a 0, ¿no? Entonces, la curva de distribución del volumen de madera, presenta una asimetría, a la derecha. Presenta una asimetría a la derecha, ¿no? Entonces, está presentando una asimetría a la derecha. Podemos poner en coma, esto es una cola más larga en la parte derecha, de la curva de distribución, ¿no? Entonces, la curva de distribución. Entonces, por lo tanto, como la curva va a ser más larga en la parte de derecha, entonces las mayores frecuencias absolutas, ¿no? Las mayores frecuencias absolutas van a estar en la parte izquierda, ¿no? Entonces también podemos indicar, esto significa que las mayores frecuencias absolutas están concentradas en la parte izquierda, de la curva. Bien, entonces esa sería nuestra interpretación del coeficiente de asimetría, ¿no? Entonces ahí está lo que hemos indicado. Eso es importante también. Cuanto más se aleje de 0, o sea, cuando sea, por ejemplo, el valor en vez de 1, que sea 2 o que sea 3, eso significa que la cola va a ser mucho más larga cada vez a la derecha. O sea,
Si tenemos 1, ¿no? Y tenemos un valor de 2, entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Que vamos a tener una cola más larga para un valor igual al coeficiente de asimetría igual a 2, ¿no? Y mucho más larga para un coeficiente de asimetría igual a 3. En cambio, si nosotros disminuimos ese coeficiente de asimetría y es, por ejemplo, 0.5, que es también positivo, entonces significa que la cola va a ser un poco menos larga, en este caso, cuando el coeficiente de asimetría es de 0.5 en comparación con el que nosotros hemos obtenido, ¿no? Entonces, esa es la interpretación del coeficiente de asimetría. Bien, ahora vamos a calcular la otra medida de forma, ¿no? La otra medida de forma que es calcular la kurtosis. Calcular la kurtosis, ¿no? ¿Qué nos mide la kurtosis? Eso también hemos explicado en una clase anterior. Nos mide el grado de apuntalamiento, ¿no? De nuestra curva en la cima, en la parte más alta, ¿no? Entonces, si es más apuntalada, es moderada, o es aplanada, o achatada, que también se denomina. Entonces, también tenemos la misma, su interpretación en cuanto digamos, a las opciones que tenemos en la kurtosis, similar a lo de la simetría. Tenemos para 0, para un valor igual a 0, ¿no? Que presenta una curva mesocúrtica, igual que una campana, que es en realidad una cima moderada. Si es positivo va a presentar una kurtosis leptocúrtica, donde la cima va a ser mucho más pronunciada, ¿no? Y por el contrario, si es negativo, va a ser una curva platicúrtica, donde la cima es mucho menos, es muy moderada, ¿no? Entonces es casi aplanada o achatada. Entonces también tenemos esas tres opciones. Y eso lo vamos a calcular también con una función que tenemos dentro de la librería E1071, que es justamente kurtosis, ¿no? Entonces vamos a calcular la kurtosis del volumen, ¿no? Entonces eso va a ser kurtosis, y colocamos entonces nuestra variable, que son trees volume, bien, ahí, y entonces vamos a visualizar ahora la kurtosis del volumen, ¿no? Entonces vamos a hacer correr, ¿no? Vamos a hacer correr y tenemos ahora un valor de 0.24. Bien, entonces acá vamos a colocar, ese es nuestro valor de 0.24, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser ahora la interpretación de este valor? Entonces vamos a colocar acá interpretación, ¿no? Entonces colocamos debido a que la kurtosis es mayor a 0, ¿no? Pero no muy alejado de 0, porque fíjense, 0.24 es un valor mayor a 0, pero no está tan alejado del 0, ¿no? Pero no muy alejado de este valor, ¿no? Entonces, es positivo, pero no está muy alejado, ¿no? Punto. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, la kurtosis de la curva de distribución del volumen será, ¿no? Moderadamente leptocúrtica, ¿no? Entonces, tiene una cima un poco pronunciada, o también por eso se puede colocar ahí. No es una cima muy pronunciada, sino es un poco pronunciada simplemente, y eso va a ser en función de que el 0.24 es un valor que está muy cerca al 0,
¿no? Entonces decimos que es moderadamente leptocúrtica, ¿no? Con una cima poco pronunciada, ¿no? Entonces, pero no está muy pronunciada, ¿no? Entonces, con una cima poco pronunciada. Bueno, acá vamos a colocar ahí. Una poco pronunciada, ¿no? Entonces, para nuestros propósitos, por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos que demostrar si la curva de distribución de nuestra variable, tengamos que demostrar si efectivamente tendría que tener la forma de una campana, que es la curva mesocúrtica, para que nosotros podamos aplicar algunos modelos de probabilidades. Como ese valor está muy cercano a cero, podemos asumir de alguna manera que debido a que nuestro valor es muy cercano a cero, ¿no? Entonces podemos asumir que nuestra curva, ¿no?, de distribución del volumen presenta una aproximación a una curva mesocúrtica, que es la curva en forma de campana que tiene una cima moderada y por lo tanto estaríamos asegurando que el uso, la aplicación de determinados modelos matemáticos para el cálculo de probabilidades de esta variable sería la más adecuada, ¿no? Entonces, porque es difícil que podamos tener exactamente un valor igual a cero de la kurtosis, ¿no? Entonces, es difícil que tengamos una variable que tenga exactamente la forma de una campana con una cima exactamente moderada. Entonces, aquí lo más importante es si el valor está muy cercano a cero, sea hacia valores negativos o hacia valores positivos, lo más importante es demostrar que ese valor está muy cercano a cero para que nosotros podamos decir que tiene una aproximación a la curva normal, que es la curva mesocúrtica o la curva en forma de campana, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que tendríamos acá, ¿no?, en la interpretación, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. Nosotros hemos señalado, ¿no? Y eso vamos a volver nuevamente a ver el gráfico, creo que tenemos ahí. Bien. Este es un gráfico importante, ¿no? Nosotros hemos dicho que tenemos un valor anómalo, ¿no? Que es, creo que este valor tiene un valor de 77. Es un valor que está fuera de la curva de distribución de la variable y por lo tanto este valor va a influenciar en el cálculo de las medidas descriptivas. Entonces, si nosotros tomamos la decisión de eliminar, podemos eliminar el dato, entonces podemos hacerlo también, ¿no? Podemos eliminar. Entonces nosotros podemos colocar lo siguiente, ¿no?, para eliminar. Entonces vamos acá, vamos a colocar, ¿no? Acá vamos a colocar entonces, si se toma la decisión de eliminar el valor anómalo o atípico, el valor atípico de 77 pies cúbicos, entonces podemos hacerlo de la siguiente manera. Nosotros podemos generarnos, ¿no?, otro vector, ¿no? Otro vector que lo podemos llamar, por ejemplo, árboles, y eso va a ser, entonces, nosotros tenemos nuestro vector, se llama trees, entonces, trees, ¿no?, corchete, y ahora vamos a tener trees, volumen, la variable volumen, ¿no? Y como nosotros queremos que esto sea solamente, queremos eliminar el valor de 77, entonces vamos a ver, trees volume solamente vamos a colocar los menores a 77, y nuevamente cerramos el corchete. De esa manera estamos eliminando bueno, vamos a ver si lo hemos eliminado cuando hagamos correr, ¿no? Y entonces vamos a visualizar nuevamente árboles, ¿no?
Entonces, ahora vamos a ver si hemos hecho bien, si no tenemos ningún error para eliminar ese valor. Y entonces vamos a tener el siguiente. Bien, entonces acá fíjense, nosotros ahora tenemos el máximo valor, ¿no? Que vamos a ver ahora, según el resumen de esto, seguramente ya no va a aparecer el 77, ¿no? Ese era un valor que estaba ahí, entonces vamos a hacer un resumen estadístico. Entonces, summary de árboles, entonces vamos a ver si ha desaparecido el 77. Entonces acá tenemos ahora que el máximo, ¿no?, del volumen es 58.3, ya no es 77, entonces hemos eliminado ese valor atípico y ahora también ya no tenemos 31 datos, tenemos solamente 30 porque le hemos eliminado uno, ¿no? Entonces, ahora tenemos, ya la base de datos nuevamente, pero eliminando ese valor atípico. Entonces acá podemos hacer nuevamente, ¿no? Y ver dónde está. Acá tenemos. Ahora vamos a hacer el gráfico de cajas nuevamente. Vamos a hacer el gráfico de cajas acá. Bien, entonces vamos a hacer nuevamente el gráfico de cajas. Acá vamos a copiarlo, es la ventaja que tiene el editor. Bien, entonces ahora vamos a... Bueno, ese sería un punto donde estamos en el punto. Bien, aquí estamos, medidas de dispersión. Bien, entonces este es el aplicar método. Entonces el D. Entonces, esto vamos a hacer el D nuevamente. El D, este va a ser el D. Entonces, aplicar un método gráfico para describir el volumen de madera, ¿no? Entonces, eso sería, pero, del data frame, ¿no? Lo que hemos hecho al eliminar ese valor, ese 77, entonces va a ser aplicar un método gráfico para describir el volumen de madera del data frame una vez eliminado el valor atípico. ¿No? Entonces, acá nosotros podemos llamar gráfico cajas, ¿no? Tal vez ajustado, ¿no? Entonces vamos a tener box plots, ¿no? Y ahora acá nosotros ya no podemos poner trees, porque ahora nuestro vector es árboles. Entonces acá vamos a poner árboles. Y bueno, el color lo podemos mantener, color magenta, volumen de madera en pies cúbicos y gráfico de cajas del volumen, todo eso se mantiene. Y aquí entonces vamos a poner print gráfico de cajas, punto ajustado, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer correr nuevamente. Bien, y ahora vemos nuestro gráfico no presenta valores atípicos, ¿no? No presenta valor, no hay ningún valor atípico, ¿no? Todos están dentro de la curva de distribución. Y eso también se puede ver acá, ¿no? Entonces, ahora tenemos, bueno, y esto podemos colocar acá, tenemos ahora que el valor mínimo es 10.2, la mediana, mejor dicho, el mínimo es 10.2, el primer cuartil es 19.1 pies cúbicos, la mediana es 23.4, el tercer cuartil es 36.3 pies cúbicos y el máximo ahora es 58.3 pies cúbicos. El 77 lo hemos eliminado, solamente son 30. Y aquí lo más importante, los atípicos, acá out representa los atípicos, no tenemos ningún valor atípico, por eso está ahí en 0, ¿no? Entonces, ahí de esa manera tenemos entonces nuestro gráfico del volumen, ¿no? Nuestro gráfico del volumen. Y también podemos ahora también hacer un gráfico, ahora vamos a colocar en el punto D, aplicar, dice, un método gráfico para describir el volumen de madera del data frame una vez eliminado el valor atípico. Y acá entonces vamos a colocar, esto sería gráfico de cajas, ¿no? Pero también podemos hacer acá otro gráfico, ¿no? Acá vamos a colocar, podemos hacer otro gráfico que sería el histograma, ¿no? Entonces ahora vamos a utilizar
podemos utilizar ist.vol, que sería el histograma del volumen, ¿no? Y entonces eso va a ser igual, ¿no?, a la función ist, ¿no? Entonces ahora vamos a tener árboles, símbolo de dólar volume. Bien, ese sería el árboles, es el que cuando hemos eliminado entonces ese valor atípico, ¿no? Entonces acá tenemos árboles, volumen, ¿no? Y también podemos después colocar, ¿no?, que los bricks, los límites, el número de clases, va a ser de acuerdo a una formulita de Sturges que nosotros utilizamos en estadística. Entonces podemos colocar bricks. Entonces colocamos igual a Sturges, ¿no? Sturges es el método con el cual nosotros calculamos el número de clases, que es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de n, ¿no? Entonces eso nos va a calcular ahí automáticamente, ¿no? ¿Qué más podemos colocar? Podemos colocar también acá el color, ¿no? El color. Entonces podemos colocar col igual, por ejemplo, podemos colocar blue. Ya tenemos entonces el color, ¿no? Podemos colocar también el border, y el borde puede ser red. Bien, entonces, ¿qué más podemos colocar en el histograma? En el histograma lo que también tenemos que colocar, bueno, acá, va a ser las etiquetas, ¿no? Entonces puedo colocar xlab. Entonces ahí va a ser en el eje X, lo que voy a tener es la variable. La variable es el volumen de madera, en pies cúbicos. Esa es la variable, ¿no? Y en el eje Y, ¿no?, va a ser igual a la frecuencia absoluta. El histograma tiene en el eje vertical la frecuencia absoluta. Entonces colocamos acá frecuencia absoluta, ¿no? ¿Y qué más podemos poner? Podemos colocar un título. Y ese título va a ser histograma del volumen de madera, ¿no? Entonces, histograma del volumen de madera. Bueno, y otra cosa que también podemos colocar es los labels, las etiquetas, o sea, los nombres, los números de las frecuencias absolutas que aparezcan encima de cada uno de los rectángulos. Y entonces acá vamos a colocar labels, ¿no? Si nosotros queremos que eso sí aparezca, colocamos igual true. Y entonces vamos a hacer correr, esperando que no haya ningún error. Bien, y acá lo vamos a colocar print ist.call. Entonces, a ver, vamos a hacer correr. Bien, entonces, acá, este sería nuestro gráfico, nuestro histograma, ¿no? Entonces, este es nuestro histograma, ¿no? Como ustedes pueden ver, todo lo que nosotros hemos indicado está ahí. Le hemos indicado un título, hemos dicho que aparezcan las etiquetas, aquí están las etiquetas, ¿no? ¿Qué más hemos indicado? Hemos indicado que en el eje X está el volumen de madera, ¿no? Entonces acá, fíjense, solamente el máximo ya va ahora a 60, ya no va hasta 77, 80. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 clases para esos datos. Entonces, ahora sí tenemos un histograma que sí podemos interpretarlo de mejor manera, ¿no? Entonces, acá podemos ver que justamente en la primera clase, que sería entonces, hemos dicho, si se acuerdan, cuando hemos hablado de asimetría, hemos dicho que presenta una curva, ¿no?, con una cola más larga en la derecha, porque están concentradas las mayores frecuencias absolutas en la parte izquierda. Y nosotros podemos ver eso justamente acá. En la parte izquierda está la frecuencia de 10 y de 9, que son las mayores frecuencias. En cambio,
a la derecha está una frecuencia absoluta de 1 y de 5, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos una cola más larga acá, ¿no? Entonces, y por eso también el valor eh, no es tan alejado, ¿no? Tan alejado de cero, es apenas un valor de 1 positivo, porque justamente no son muy bajos las frecuencias absolutas en la parte derecha. Especialmente está influyendo este valor de 5, porque si este valor fuera 1 también o 2, entonces eso significaría que el coeficiente de asimetría debería tener un valor mayor a 1, ¿no? Entonces, todo tiene que estar relacionado, ¿no? Y entonces acá tenemos el histograma, entonces vemos que la mayor frecuencia absoluta se encuentra para valores de 10 a 20 pies cúbicos con 10 árboles en esa clase, seguidos de la siguiente clase, la segunda clase, con 9 árboles para volúmenes de 20 a 30 pies cúbicos. Y la menor frecuencia absoluta se encuentra en la cuarta clase, que va de 40 a 50 pies cúbicos con solamente un árbol, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que nosotros tenemos que interpretar, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa si nosotros hiciéramos un histograma sin eliminar el valor atípico? Lo que va a ocurrir es que como tenemos un valor de 77, es un valor más a la derecha, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que puede haber una o varias clases acá antes de ese valor que no tengan individuos, porque se está pasando de un valor de 60 directamente a 77. Entonces, por ejemplo, eso significa que de 60 a 70 no va a haber ningún individuo, entonces va a quedar ahí una clase con 0 individuos, ¿no? Y eso podemos verlo si queremos también, podemos verlo acá, ¿no? Si nosotros hiciéramos lo mismo, ¿no? Este va a ser el histograma, vamos a llamar el histograma corregido, acá, corregido. Entonces, ese es el histograma corregido, ¿no? Entonces, acá también, fíjense, para la interpretación estos son los límites de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50 y de 50 a 60. Y estos son las frecuencias absolutas, estas son las densidades. Estos son las marcas de clase, no nos olvidemos, esas son las marcas de clase. Entonces, si nosotros ahora hiciéramos un histograma sin corregir, entonces acá vamos a colocar un histograma no corregido, entonces vamos a tener lo siguiente, nosotros vamos a copiar lo mismo acá y vamos a ver solamente lo que vamos a cambiar, lo único que vamos a cambiar, que vamos a poner ist1 acá, ist1, acá también ist1, y lo que vamos a cambiar acá simplemente es que vamos a colocar los originales. Los originales es simplemente trees volume, acá, trees volume, lo mismo, a ver, vamos a colocar, está bien, está todo bien. Entonces, fíjense, ahora vamos a hacer trees volume, es un histograma con datos no corregidos. Entonces, vamos a hacer correr acá, hacemos correr, y vamos a ver ahora la gráfica. Fíjense, esta es la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está ocurriendo es que nosotros tenemos las clases, ¿no? De 10, 9, 5, 1, 5, las que teníamos con los datos corregidos, pero tenemos una clase acá para ese valor de 77 pies cúbicos, que está en la clase de 70, 80 pies cúbicos, pero, como les decía, no tenemos individuos en la clase de 60, 70. Si este valor fuera, por ejemplo, en vez de 77, un valor de 81, ese valor anómalo, entonces tendríamos, en vez de tener una clase vacía con 0 árboles, vamos a tener 2 clases vacías con 0 árboles, ¿no? Entonces, por eso es importante tomar en cuenta en el gráfico de cajas y lo mejor es posiblemente, si el valor es 1 o 2 valores, los que son los valores anómalos o atípicos, lo mejor es eliminar esos valores, como lo hemos hecho en este caso con ese valor de 77 pies cúbicos, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante, ¿no? Ahí.
Y también ahora vamos a ver qué efecto tiene eso en la forma, ¿no? Tanto en el coeficiente de asimetría como en la kurtosis. Entonces, vamos a ir nuevamente a calcular, pero más rápidamente, estos dos elementos, las medidas de forma, ¿no? Las medidas de forma, vamos a calcular ahí el coeficiente de asimetría, ¿no? Entonces, a ver, vamos a colocar lo mismo. Entonces, tenemos ahí, vamos a calcular ahora las medidas de forma, pero de los datos ajustados, ¿no? Entonces, vamos a tener acá las medidas de forma, bien, pero ahora son de datos corregidos, ¿no? Entonces acá, bueno, ya tenemos la librería. Esto en realidad no necesitamos ya porque la librería ya está abierta. Entonces simplemente vamos a colocar acá lo siguiente. Acá está, simplemente vamos a colocar eso. Entonces acá vamos a colocar asimetría del volumen, pero aquí vamos a colocar ajustado, ¿no? Y entonces vamos a tener que acá, eso para nosotros, para el ajustado, esto es árboles, ¿no? Donde ya no está el 77. Y ahora vamos a ver la asimetría del volumen ajustado, ¿no? Ajustado. Y entonces vamos a ver ese volumen, ¿cuánto? Esa asimetría sale 0,74. Entonces acá justamente hemos hecho, porque ahora la cola ya no va a ser tan larga, porque hemos eliminado el 77, va a ser menos larga, por eso también ya no es el valor 1, ¿cuánto era? 1. Acá tenemos, era 1,01, ya no es 1,01, sino es 0,74 ahora nuestro coeficiente de asimetría. Entonces vamos a tener que, ahora ese valor, nuestro coeficiente de asimetría es 0,74, ¿no? Sigue teniendo asimetría con una cola más larga a la derecha, ¿no? Pero ese grado de asimetría es menor porque el valor de 1 ha disminuido a 0, de 1,01 ha disminuido a 0,74. Entonces, el valor se está aproximando, más bien se ha aproximado a 0, porque estamos eliminando ese valor atípico que hacía que la cola sea más larga a la derecha, ¿no? Tomando en cuenta que solamente había un solo valor, que era el 77 pies cúbicos, ¿no? Bien, ahora veamos cuál sería su efecto en la kurtosis, ¿no? Entonces, posiblemente ahí vamos a tener un mayor efecto. Vamos a ver entonces ahí la kurtosis. Entonces, aquí vamos a calcular la kurtosis. Y entonces vamos a tener, calcular la kurtosis. Acá también vamos a colocar, calcular la kurtosis del volumen, pero ajustado. Y esto entonces va a ser ahora árboles. Entonces aquí tenemos ahora kurtosis del volumen ajustado. Bien, y esto vamos a ver cuánto sale. Entonces acá hacemos correr y vamos a tener entonces que vale un valor de menos. Acá fíjense, menos, ha cambiado totalmente. Ahora es menos acá, menos. Entonces vamos a colocar. Entonces ha cambiado ahí la forma de la curva justamente porque ese valor estaba influenciando el valor de 77. Entonces ahora fíjense, solamente al eliminar un valor, anómalo, entonces puede cambiar la kurtosis. La kurtosis habíamos dicho que en el anterior caso era una curva moderadamente leptocúrtica. ¿Eso dónde está? Eso está por acá. Habíamos dicho es moderadamente leptocúrtica, pero acá tenemos ahora que como el valor es negativo, ¿no? Ahora entonces va a ser, ¿no? Entonces la curva de distribución del volumen de madera, entonces va a ser la curva de distribución del volumen de madera. Ahora hemos dicho, cuando es negativo, es platicúrtica, y eso significa que tiene, entonces vamos a colocar platicúrtica,
¿no? Esto es que presenta una cima aplanada, ¿no? Entonces, o achatada también, o achatada. O muy poco pronunciada también, ¿no? Entonces, ahí podemos también indicar eso, ¿no? Entonces, el valor entonces también ha cambiado. De ahora en aquí sí, en la curtosis ha habido un cambio más radical que en el caso de la simetría, porque de ser una curva moderadamente leptocúrtica, ha pasado ahora a ser una curva moderadamente platicúrtica, ¿no? Porque también no está muy alejado de cero, ¿no? Entonces también podemos decir eso, ahora es una curva moderadamente platicúrtica, ¿no? Que presenta una cima un poco aplanada, ¿no? Entonces, ha cambiado ahí cuando nosotros hacemos la corrección y eliminamos ese valor atípico, ¿no? Bien, entonces, eso sería lo que tendríamos que hacer cuando nosotros tenemos un valor atípico. Lo mejor es eliminar esos valores. Pero eliminar siempre y cuando sean pocos valores atípicos, porque si tenemos muchos valores atípicos, entonces tenemos ahí que trabajar, ¿no? Con muchos de ellos y solamente posiblemente dentro de esos atípicos eliminar el que esté más alejado, como en este caso el 77 era el único que estaba alejado. Y los demás, entonces, si es que son muchos, hay que dejarlos nomás, pero si visualizamos uno que está sumamente, es un valor extremo, muy alejado tanto en la parte inferior o en la parte superior, esos valores sí se pueden eliminar, ¿no? Entonces, eso sería lo que tendríamos en estadística descriptiva, ¿no? Y entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación.